Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo día y compartir con nosotros este encuentro. Mediums, instrumentos de los espíritus. Vamos a hablar indudablemente de ellos, pero nos vamos a remontar a tiempos atrás, a tiempos en los cuales la mediunidad era una fuente de inspiración, una fuente de conocimiento a través de los medios. ¿Pero qué es un medium? Nos preguntamos. El medium es una persona que tiene la capacidad de estar entre dos mundos, el mundo de los espíritus y el mundo físico. El medium es una especie de punto de ligación entre esas dos existencias de una única vida, que es la vida del espíritu. Es imposible pasar revista a todos los mediums que en sus diversos grados demostraron los efectos que las inteligencias superiores pueden producir cuando las condiciones materiales les permiten manifestarse. Sin embargo, los pocos que se han destacado y que fueron al mismo tiempo muy discutidos por el público de su época, merecen que la historia del movimiento espírita no los deje en olvido, aun cuando su obra no haya sido irreprochable bajo todos los conceptos. Los espíritas consideran el 31 de marzo del año 1848 como el principio de todas las cosas psíquicas, porque su movimiento se inicia en dicha fecha y su lugar en un pueblo cercano a Nueva York, concretamente en Harderville. Pero analizando la historia, debemos comentar que no ha habido época en que no se encontraran huellas de la influencia de poderes invisibles, aunque la humanidad haya tardado en darse cuenta de ello. Observemos simplemente las literaturas de las corrientes filosóficas, de las religiones, los credos, las doctrinas, etcétera, etcétera, que nos hablan continuamente de estas manifestaciones. La única diferencia entre esos episodios y el movimiento de los siglos XIX y XX es que los primeros pueden considerarse como casos de vagas apariciones, mientras que el último lleva la señal de una invasión debidamente organizada por el plano espiritual para demostrar la inmortalidad del alma. No obstante, debemos fijar un punto de partida, sí, un punto de partida como comienzo de nuestra narración y tal vez ninguno mejor que la historia del gran vidente sueco Emanuel Swedenborg, que ostenta no pocos títulos para que le reconozcamos todos como el padre de aquellos precursores. Emanuel Swedenborg nació en Estocolmo, en Suecia, en 1688, pero vivió en Londres, donde fue enterrado a los 84 años de edad en 1772. Era delgado, de ojos azules, usaba peluca y tartamudeaba ligeramente. Fue un gran ingeniero de minas y una autoridad en metalúrgica, física, astronomía, zoólogo, anatomista, político y un gran estudioso de la Biblia. A partir de los 27 años, en abril de 1714 concretamente, penetraba diariamente en el mundo espiritual y hablaba con sus habitantes, hablaba con los espíritus. Él veía con gran claridad las construcciones y la escala evolutiva de los espíritus, observando las casas donde vivían familias, auditoriums donde se reunían para fines sociales. Swedenborg hablaba de arquitectura, de artesanía, de las flores, de los frutos, del arte, de los bordados, inclusive de la música, de la literatura, de la ciencia. Que había escuelas, museos, academias, bibliotecas, hasta deportes. Fue de los primeros en descubrir el ectoplasma, que es esa materia etérica plástica, como el vapor acuoso que se parece al agua, muy visible y que caía en el suelo sobre la alfombra, comentaba Swedenborg. Y entre sus muchas facultades mediúnicas, se destacó en él la clarividencia a distancia
al mismo tiempo de producirse el fenómeno. Edward Irving fue el puente para salvar las distancias entre Swedenborg y Andrews Jackson Davis. Nació en Hannan, Irving, en Escocia, en 1792, y la iglesia que él dirigía entonces y donde realizaba su oratoria se transformó entonces en el escenario de fenómenos mediúnicos de una gran intensidad debido a las voces espirituales, es decir, como en el espiritismo nos enseña la voz directa, y que allí se oían, así como ruidos y otros sonidos diversos. Y esto generó en él una incomprensión de la Iglesia protestante, donde Irving lo experimentó, que las crisis sucesivas que sufrió lo agotaron. Andrew Jackson Davis fue llamado el Allan Kardec americano, el profeta de la nueva revelación, por haber predicho la aparición de la doctrina espírita. Jackson Davis nació en el año 1826 a orillas del Hudson, en Nueva York, y hasta los 16 años de edad, Davis no podía recordar los libros que leía en la escuela primaria. Sin embargo, fue un excepcional medium. Él era vidente, oyente, sanador y también un medium de desdoblamiento. Cuando Darwin estaba en trance, hablaba varias lenguas, inclusive el hebreo, todas desconocidas para él naturalmente. Es decir, que la xenoglosia se manifestaba en él de una manera natural. Exponía admirables conocimientos de geología, y él discutía cuestiones de arqueología histórica y bíblica, y de mitología y de temas lingüísticos y sociales, a pesar de no conocer nada ni de gramática o de reglas del lenguaje, y sin poseer estudios literarios ni científicos. Vemos la influencia de los espíritus como ejercía sobre él. Davis, por ser clarividente y auditivo, colaboró al principio con el doctor William Livingstone para diagnósticos médicos. Y Davis descubría entonces cómo el cuerpo humano de la persona se tornaba transparente a sus ojos espirituales. Cada órgano aparecía claramente con una radiación especial y peculiar que se oscurecía en caso de una enfermedad. Él estaba inspirado y orientado por el espíritu de Emanuel Swedenborg y vaticinó antes de 1856 en su libro La penetralia la aparición del motor de combustión, de los automóviles, de los vehículos aéreos y de las máquinas de escribir. Desencarnó a los 84 años de edad en el año 1910 en Watertown, Massachusetts, donde erigieron una estatua en su memoria. Swedenborg, Irving y Davis fueron los medios precursores, fueron los instrumentos que la espiritualidad utilizó para despertar y preparar a la humanidad para la tercera revelación de Dios a los hombres. Estamos hablando claramente del espiritismo. Davis preparó el terreno a la nueva revelación espiritual con la cual estaba destinada a asociarse, habiendo conocido él la demostración material de Harderville desde el primer día, ya que fue despertado y avisado por los espíritus. Era el comienzo del poderoso movimiento que los espíritus superiores habían preparado para llamar la atención de las mentes dormidas, anunciándoles que nuestros seres queridos no desaparecieron, que siguen existiendo al otro lado de la vida física. Cartersville era un pueblecito típico del estado de Nueva York,
con una población muy primitiva. Solo contaba con unas cuantas casas de madera del tipo más humilde. Y en una de esas casas habitaba una honrada familia de granjeros llamada Fox. Y esa familia se componía de los padres, ambos metodistas en religión, y dos hijas en el momento de las manifestaciones invisibles. Las niñas se llamaban Margarita, de 14 años, y Catalina, de 11. Había, eso sí, otros hijos del matrimonio que vivían fuera, de los cuales solo uno, Lea, que era profesora de piano en Rochester, una ciudad situada a 20 millas de Hardelville, tomó parte en esta historia. La familia Fox había alquilado la casita el día 11 de diciembre de 1847 y, curiosamente, hasta el año siguiente no comenzaron a escucharse los ruidos que, no obstante, otros arrendatarios anteriores habían tenido la ocasión de escuchar. Los ruidos no parecen que incomodaran a la familia Fox hasta mediados del mes de marzo del año 1848. Las niñas llegaron a alarmarse tanto, que se negaron a dormir solas, por lo que los padres se las llevaron a su alcoba. Los ruidos eran tan grandes que las camas temblaban. Y finalmente, en la noche del viernes del día 31 de marzo de 1848, hubo una fuerte y continua explosión de ruidos verdaderamente inexplicables. Aquella noche se llegó a un alto grado de perfeccionamiento psíquico a causa de que la jovencita Catalina Fox desafió al poder invisible a que repitiera los golpes que ella producía con los dedos, diciéndole: «Señor desconocido, haga usted lo que yo hago», y golpeaba. El reto de la muchacha fue inmediatamente atendido. Cuando ella paraba, el ruido también cesaba durante un corto tiempo. Margarita, la otra hermana, dijo como un poco de burla, ¿no? «Ahora haga lo mismo que yo. Cuente 1, 2, 3, 4». Y golpeó al mismo tiempo con los dedos. 1, 2, 3 y 4. Los ruidos contestaron como antes, y la niña quedó aterrada. Cada golpe tuvo su eco en otro golpe. El teléfono espiritual había entrado en acción. Dio el nombre, dio la edad de cada uno de los 7 hijos del matrimonio Fox, inclusive el de uno de ellos muerto a temprana edad. Se trataba de un espíritu llamado Carlos B. Rosma, que había sido herido de muerte en aquella casa, y él, el espíritu, denunciaba con golpes el nombre del asesino. Tenía 31 años en el momento de su muerte, que había ocurrido 5 años antes, y la habían enterrado en la cueva, a 10 pies de profundidad, después de robarlo. Y tales fueron en grandes líneas los sucesos del 31 de marzo de 1848 en Hardelville. Durante algunos años, las dos jóvenes hermanas, Catalina y Margarita Fox, fueron expulsadas junto con sus padres de la iglesia metodista a la que habían pertenecido hasta entonces. Dieron sesiones en Nueva York y en otras ciudades americanas, saliendo siempre triunfantes de todas las pruebas a las que habían sido sometidas. En aquellos años de pública mediunidad, las jóvenes hacían furor entre las personas que buscaban la curiosidad, bueno, como hoy en día, y solicitaban información a los espíritus sobre temas banales. La ignorancia entonces era universal, y no hubo al lado de aquellas pobres muchachas un prudente mentor que les indicara un camino más seguro y más recto.
Y lo peor de todo ello, lo peor, es que sus energías, al agotarse, eran excitadas con la bebida, concretamente por el champán, del que las jóvenes abusaban, y recordemos que una de ellas apenas había salido de la niñez. Se dice que tenían una predisposición familiar al alcoholismo, pero sin esa influencia, a pesar de ella, su conducta y su régimen de vida eran muy imprudentes. Concretamente, los espíritus no estaban conformes con sus actuaciones públicas. En aquella época eran incorruptibles y si hubieran usado sus actitudes como las usó, por ejemplo, Daniel Douglas Home, sin relación alguna con las cosas del mundo físico, es decir, en el aspecto crematístico, en el aspecto económico, solo en demostración de la inmortalidad y para consuelo de los afligidos, se hubieran puesto por encima de toda crítica. Recordemos que en aquella época María Hayden fue la primera medium que cruzó el océano desde los Estados Unidos para ir a Inglaterra. Catalina visitó Inglaterra en 1871 y allí, entre otros, contactó con el profesor William Crookes, que estudió sus capacidades mediúnicas junto con la señora Guppy y Daniel Douglas Home, publicándose los resultados obtenidos posteriormente. Margarita se reunió con su hermana Catalina en Inglaterra en 1876 y ambas continuaron juntas algunos años más. Ellas siguieron trabajando en locales que se llenaban de bote en bote de las ciudades más importantes de Inglaterra y América. Pelea Foss, la hermana mayor, al tiempo que puede decirse que sus facultades mediúnicas, curiosamente, eran superiores a las de sus hermanas, percibió la significación espiritual del movimiento con mucha mayor claridad que ellas y se negó, sí, se negó a hacerlo servir para fines puramente vulgares, por juzgar que ello constituía un descrédito contra el mundo invisible. Las hermanas Catalina y Margarita Foss, aturdidas en sus matrimonios infelices, fallecieron en los primeros años del decenio 1890-1900. A lo largo de esta exposición hemos citado el nombre de Daniel Douglas Home. Mérito tiene para ello, pues fue el medio más eficaz que se haya conocido jamás y del que nunca se pudo demostrar falsedad alguna en sus trabajos físicos. Daniel Douglas Home nació en Currie, un pueblo cercano a Edimburgo, en Escocia, en el año 1833, y cuando era un bebé, su cuna se balanceaba como si fuese movida por manos invisibles. Decía Home, lo contaba, que era como si un espíritu protector velara por él mientras él dormía. A los 9 años de edad, se fue a vivir a casa de sus tíos a Nueva Inglaterra, que lo adoptaron. En aquel tiempo, con un amiguito llamado Edwin, él leía la Biblia y ambos se reunían para comentarla. Y acordaron un día que quien muriese antes avisaría al otro después de la muerte, a los 3 días. Así lo hizo Edwin. A los 13 años de edad, su amigo se presenta a Ong y le dice haber muerto 3 días antes. Y para confirmarlo, llega una carta días siguientes confirmando el fallecimiento. A los 13 años, Home comenzó a dar señales de sus facultades psíquicas, según decían que había heredado de su madre. Bueno, ya sabemos que las facultades psíquicas no se heredan. Y sus tíos, creyéndole poseído por el demonio, decidieron despedirle y expulsarlo de casa.
Y así, de esta forma, comenzó su vida errante por América y por Europa. Durante 2 años, él buscó asilo en ciudad, y como ya había desarrollado su extraordinaria mediunidad, él daba frecuentes reuniones, a veces 6 o 7 reuniones al día, y lógicamente esto minó sus fuerzas y fue la causa de que cayera enfermo frecuentemente. La gente acudía de todas partes a verle, a escucharle. Tanto fue así que fue reclamado desde Nueva York por los profesores y estudiosos Harry Mapes y el juez Edmonds que le estudiaron. De Nueva York se estableció en Inglaterra, llegando a Liverpool el 9 de abril de 1855 a la edad de 22 años. Holmes carecía de oficio alguno y vivía de unas rentas modestas. Él era un joven alto, esbelto, de maneras elegantes, sumamente pulcro en el vestir. Sus ojos eran azules y sus cabellos castaños. Fue llamado el príncipe de los médiums. La debilidad de su organismo denotaba sus pocas fuerzas para resistir la tuberculosis que le dominaba. Su pulmón izquierdo estaba deshecho, tenía inclinación al arte, era sentimental, delicado, afectuoso y profundamente religioso. No obstante, hemos de decir que se destacaba en él todos los defectos del hombre emotivo, con una vanidad muy desarrollada. Tanto fue así que fue el escarnio de sus opositores. Fue víctima de su vanidad, sí, así como de la adulación insensata de sus aduladores. Una cuestión que puede ocurrir a cualquier tipo de medium que se sitúe en esta faja de vibración. Sus notables facultades curativas le impulsaron a estudiar inclusive hasta medicina, pero su delicada salud, así como su afección pulmonar, le obligaron a abandonarlo. Jamás tuvo la intención de explotar sus condiciones mediúnicas a lo largo de los 30 años de su extraordinaria misión. Citemos, por ejemplo, que en cierta ocasión, en 1857, el Union Club de París le ofreció 2000 libras por una sola sesión, y él, encontrándose pobre e inválido, la rehusó rotundamente, diciendo: «He sido enviado para realizar una misión, y esa misión es demostrar la inmortalidad del alma. Jamás cobre dinero por ello y jamás lo cobraré». Se dejó examinar por los científicos más honrados de la época, y pocos monarcas hubo en Europa con quien no se hubiese tratado. Con Napoleón III, la emperatriz Eugenia, de los que fue huésped asiduo en París, el zar Alejandro, el emperador Guillermo I de Alemania, los reyes de Baviera y de Wurtemberg, todos aquellos que hemos citado y muchos más, fueron testigos de sus extraordinarias facultades. El emperador de Rusia apadrinó uno de sus 2 matrimonios, los dos, curiosamente, con mujeres rusas. «No tengo dominio alguno sobre mis fuerzas», decía. «Ellas se valen de mí, no yo de ellas. Me abandonan durante varios meses y luego vienen de nuevo a mí redoblando la energía. Soy un instrumento pasivo y nada más». Esa era la actitud invariable de su personalidad. Fue un medium de voz directa, un interlocutor en trance, un clarividente y un medium físico, las 4 facultades a la vez. Pero entre ellas destacamos también que en su presencia los muebles más pesados se elevaban por los aires, mientras a su alrededor
aparecían y se agitaban manos, manos dotadas de vida, y más fantásticas resultaban sus levitaciones. Él volaba hasta el techo donde dejaba una marca con un lápiz, y de paso se reflejaba en los espejos. Una vez, el 16 de diciembre del año 1868, en Londres, en la residencia de Lord Adar, salió por la ventana de una habitación y entró por otra ventana situada a 2 pisos de altura de la calle, a una altura de 24 metros de altitud. Fueron tantos y tantos los casos de levitación de Home que se podría dedicar una conferencia como esta exclusivamente a esta fase de su mediunidad. Y él decía que volaba porque era sostenido por los espíritus. William Crook, el químico y físico, descubridor del talio y del tubo de los rayos catódicos, profesor en el Royal College, fue testigo repetidas veces de este apasionante fenómeno. William Crookes, que visitó España en 1870, construyó en cierto momento una jaula de hierro, compró un acordeón y lo situó dentro de la jaula. El médium tomó el acordeón por el extremo opuesto a las teclas y lo sostuvo con sus dedos pulgar y corazón. La jaula se metió debajo de una mesa, tanto como el brazo de Home lo permitía, y pronto el acordeón empezó a moverse dentro de la jaula. El acordeón tocó unas notas y luego una sencilla melodía. Pero lo más interesante de todo ello fue que Home retiró su mano del acordeón y el instrumento siguió tocando la melodía sin que nadie visiblemente lo realizase. William Crook le sometió a innumerables pruebas durante todo el tiempo que duró su investigación, y una de ellas era sostener entre sus manos carbones al rojo vivo. Home no fue muy experto en materializaciones físicas completas, como por ejemplo las obtenidas por Florencia Cook, Elizabeth Esperance o la señora Vinson. Y Home se opuso a encontrarse en aquel tiempo con el mago escapista Harry Houdini, porque decía el médium que la desconfianza y la hostilidad paralizan las facultades mediúnicas. Murió a los 53 años de edad y fue enterrado en Saint-Germain en 1886. Y en la inscripción de su tumba pone lo siguiente: a otro que vio los espíritus. Gustave Gelley, jefe del Instituto Metapsíquico de París, uno de los más ilustres precursores de la investigación psíquica, fue un gran estudioso de las materializaciones ectoplásmicas. Su gran obra, de lo inconsciente a lo consciente, puede calificarse como un libro de texto en toda época. Murió súbita y trágicamente. Había ido a Varsovia, en donde había obtenido moldes ectoplasmáticos en yeso del medium Franek Lusky, pero desgraciadamente el aeroplano en el que viajaba cayó a tierra, muriendo Gelley en el acto. Fue una pérdida irreparable para la ciencia psíquica. Lusky fue ayudado económicamente por un rico banquero, y en sus manifestaciones se presentaba un anciano luminoso. Lusky materializaba animales, inclusive perros, un halcón y un animal parecido al león, inclusive hasta un hombre lobo. Y hablando de los medios, seguiremos diciendo y aportando datos importantes. Ira Erastus Davenport
y Guillermo Enrique Davenport nacieron en Buffalo, en el estado de Nueva York, el 17 de septiembre de 1839. Ira y Guillermo el 1 de febrero de 1841. Sus padres ingleses se habían trasladado a vivir a América. Ellos también fueron despertados por golpes, puñetazos y ruidos sordos en una noche poco antes de los fenómenos de Harveyville. Sus facultades psíquicas, sus facultades mediúnicas, se basaban en voces directas, en la escritura automática de Ira que relataba temas por él desconocidos y la levitación junto con su hermana pequeña llamada Isabel. A veces, los tres hermanos se elevaban hasta el techo de la habitación. Una vez, curiosamente, estando la familia sentada alrededor de la mesa, las cucharas, los cuchillos y los platos empezaron a bailar mientras la mesa se elevó quedando en vilo. Sesiones que se celebraron a partir de esos momentos de forma regular. Aparecían luces e instrumentos musicales, guitarras, violines, tambores, que tocaban en el aire por encima de sus cabezas. Y obedeciendo a los espíritus comunicantes, los dos hermanos se trasladaron a otros puntos para dar sesiones públicas. Ellos nunca se presentaron como espiritistas, aunque eran firmes creyentes. No querían mezclar, no, sus actuaciones en que la gente les consideraban ilusionistas y prestidigitadores. La primera sesión que dieron en Londres, el 28 de septiembre de 1864, fue de carácter privado. Y ellos se destacaron por despertar el interés del público por las cosas del más allá. Y sus facultades despertaron también al mismo tiempo la envidia y la maldad de todos los enemigos del espiritismo, en aquel tiempo, sí, sufriendo desde muy jóvenes una brutal oposición y no pocas persecuciones, llegando a correr sus vidas graves riesgos en más de una ocasión. Digamos, por ejemplo, que cierto día en Liverpool, dos individuos les ataron las manos tan brutalmente que las ligaduras que les aseguraban con lacre les hizo sangrar. Y los Davenport se negaron a continuar la sesión, lo cual fue la causa de que el público asistente se arrojara al estrado y destrozara los aparatos y los muebles que se encontraban allí. Hemos de recordar que en aquella época, como en otras muchas, existía el fraude de los charlatanes, el fraude de los embaucadores, es decir, la gente estaba bastante sensibilizada en este aspecto. Ellos, durante 4 años, visitaron Francia, Polonia, Suecia, Alemania, Bélgica, Rusia, volvieron a Inglaterra y regresaron posteriormente a América. Ambos hermanos visitaron Australia en 1876. Era la época del boom de los fenómenos psíquicos. Ira era muy amigo del mago escapista Houdini, que no llegaba a comprender la influencia de los espíritus y no dejaba de preguntarle al amigo dónde se encontraba el truco de sus actuaciones. Guillermo falleció en Sydney en julio de 1877. Ira murió más tarde en América en 1911. El sabio inglés Sir William Crookes vivió entre 1832 y 1919, siendo una de las figuras más eminentes del mundo científico inglés. Crookes declaraba que comenzó sus investigaciones de los fenómenos psíquicos creyendo que era necesario demostrar el engaño que en ellos se encerraba. Y William Crookes terminó diciendo: yo no digo que esto es posible, yo digo esto es. Él contactó con el espiritismo
en 1869, precisamente fecha en que desencarnó Allan Kardec en París, cuando una niña llamada Florence Cook, de 11 años, se presentó en su despacho rogándole que se ocupase de ella, ya que padecía problemas psíquicos. Durante 3 años y 8 meses, William Crookes realizó materializaciones mediúnicas con esta niña, permitiendo que en su casa el espíritu de Kathy King, que antes en otra encarnación se había llamado Annie Morgan, se manifestase a los ojos de los presentes. William Crookes contemplaba cómo el rostro del espíritu comenzaba así, sí, por parecerse a la medium, pero al final era completamente distinto. Hay una verruga muy visible en Miss Cook, siendo la piel áspera al tacto. Las orejas de Kathy King no están perforadas, al paso que Miss Cook usa pendientes. La T de Kathy es muy blanca, mientras que la de Miss Cook es morena. Los dedos de Kathy son bastante más largos que los de Miss Cook. Curiosamente, ella se comía las uñas y su rostro es más ancho. Todo ello lo observaba William Crookes en el informe que él iba confeccionando. Sacó 44 fotos de Kathy King, valiéndose de la luz eléctrica, y pudo ver varias veces juntas a ella y a la medium tumbada en el suelo, sumida en el trance. El 29 de marzo de 1874, en presencia del doctor Woolley en Filadelfia, las dos aparecieron juntas y Kathy King manifestó que su trabajo consistía en una misión importantísima. Consistía en probar la inmortalidad del alma y la doctrina de las vidas sucesivas. Ella actuaba como instrumento del plano elevado. La escritora Florencia Marryat, en su libro El mundo de los espíritus, nos detalla que ella fue una de las personas que acudía a las reuniones espiritistas del científico William Crookes, siendo una de sus más asiduas concurrentes, y cuenta que, asistiendo varias veces a las investigaciones de William Crookes para convencerse de la existencia de las apariciones, había visto los bucles de Florence Cook arrastrándose por el suelo delante de la cortina, mientras Kathy King se paseaba y hablaba con ellos. Decía: he visto a Florencia y a Kathy muchas veces, una después de otra, de modo que no puede caberme la menor duda de que eran dos individualidades distintas. El banquero Carlos Livermore había perdido a su esposa Estela y convenció a la medium Kathy Foss para que contactase con ella. Transcurrieron 43 sesiones hasta que la esposa se manifestó totalmente. La experiencia, a través de 388 sesiones, duró 5 años. Estela, en sus manifestaciones, era acompañada por el espíritu de Benjamin Franklin, que se encargaba de iluminar la estancia donde se realizaban los experimentos. Y al tiempo que estaban presentes Estela y Benjamin Franklin, a veces se manifestaban hasta 3 o 4 espíritus más. Citando a los medios, no podemos dejar de citar a Elizabeth Desperance, que fue una de las medios más completas e importantes del siglo XIX. Ella nació en Inglaterra en 1849 y desencarnó en 1918, ofreciendo pruebas extraordinarias de la sobrevivencia, sensibilizando a cuantos participaron en sus experiencias. Ella desde muy pequeña tenía videncias
Dominaba la escritura automática en latín y alemán, aparte de su nativo idioma, el inglés. Dibujaba en la oscuridad aquellos espíritus que estaban presentes en ese instante, y podía leer una carta escrita guardada dentro de un sobre, sin abrirlo naturalmente. Colaboró también en las fotografías de los espíritus. Madame Esperance era totalmente consciente en todos sus trabajos. Ella permanecía atenta a todo lo que acontecía a su alrededor. Materializaba espíritus, destacándose la presencia del espíritu de Yolanda. Yolanda medía 1,5 metros más o menos. Su cabeza estaba envuelta en un turbante y su cuerpo estaba enrollado a una especie de velo. Yolanda fue para Madame d'Esperance lo que Cathy King lo fue para Florence Cook, y en cierta ocasión el espíritu de Yolanda materializó una planta de lirio que medía 1,80 de altura y que tardó 3 días en desmaterializarse. También recibía el espíritu de una mujer bellísima, una mujer griega llamada Nepenthes. Ella escribía en griego y permitía que sacasen moldes de sus finas manos. Madame d'Esperance escribió sus experiencias en un libro que recomendamos y que se puede localizar. Es Al país de las sombras. El conocido autor Arthur Conan Doyle, espiritista convencido, el creador del personaje Sherlock Holmes, dedicó su vida junto a su esposa a la investigación espírita durante más de 30 años, que inclusive interrumpió su trabajo de escritor para viajar y dar conferencias a partir del año 1916. En su libro Historia del Espiritismo, él nos habla de otros muchos medios que colaboraron en la divulgación de los fenómenos espíritas. Unos actuaron impulsados por su interés íntimo en hacer llegar el mensaje. Otros, sin embargo, como una forma de ganarse la popularidad y el medio de vida. Hoy en día también pasamos por esta situación. Y entre ellos, entre los de entonces, citamos al inglés William Staton Moses, que había sido clérigo y que desde 1872 a 1883 produjo una serie de escritos automáticos en estado de trance que llenaron un total de 24 libros, entremezclando palabras escritas por los propios espíritus, manifestándose con su propia firma Mendelssohn. Era muy peculiar el olor a rosas cuando él escribía. Alfred Russel Wallace, el naturalista que junto con Darwin enunció los principios de la evolución, fue también uno de los primeros que investigó en el espiritismo y realizó experimentos con la medium Agnes Nixon, más tarde señora Guppy, en sesiones efectuadas en su propia casa. La señora Guppy, de niña, tenía visiones y sus facultades se desarrollaron precozmente, en las que ella se elevaba sentada en su silla y finalmente realizaba materializaciones. Después de las investigaciones, Alfred Russel Wallace sentenció: el espiritismo está tan perfectamente demostrado como lo está la ley de la gravitación. Vamos a ver aquí la materialización de un espíritu, el espíritu de Silver Bell, fotografiada con rayos infrarrojos a intervalos de 50 segundos durante la sesión que tuvo lugar en Pensilvania en el año de 1953. La medium, sentada en el gabinete, es Ethel Posh Parris, y Silver Bell era su guía espiritual. Durante la manifestación fue contemplada por 81 personas y algunas de las presentes pasearon con ellas del brazo. También entre estos medios debemos destacar a la americana nacida en Boston en 1857, Leonore Piper, cuidadosa e interesada en la verdad.
Gran parte de su trabajo, la psicografía automática, fue realizado bajo un estricto control científico. De facultades casi enteramente mentales, su única condición física era que debía empezar oliendo a flores, que luego, posteriormente, se marchitaban. Ella convirtió a innumerables personalidades de los dos continentes, contribuyendo dignamente para establecer los fundamentos de la fe inmortalista. Nunca, nunca se sospechó el más leve indicio de fraude, dando cientos de pruebas concluyentes. Ella falleció en Boston en el año 1950. Cesare Lombroso, el escéptico y criminólogo italiano, se convenció de la autenticidad de algunas manifestaciones tras asistir a una sesión de la medium Eusapia Paladino, donde ella hacía levitar las mesas. No obstante, debemos decir también que Eusapia Paladino, años más tarde, realizando una gira por América, fue sorprendida en fraude varias veces. Cesare Lombroso investigó ampliamente sobre las casas encantadas y realizó un libro en 1909 titulado Anales de Ciencias Psíquicas. Mary Tom Lincoln, la esposa del presidente Lincoln, era muy aficionada a las reuniones mediúnicas con la medium inglesa Nettie Colbert Maynard, que sirvió de instrumento, recordemos, en un encuentro con el presidente en 1876, que llevó a la abolición de la esclavitud tras pasar por el Parlamento americano. Pues bien, cierto día Mary Tom Lincoln se presentó de incógnito en el estudio del popular fotógrafo Müller. Era una moda en aquel tiempo, y lo hizo vestida de luto. Y cuando se reveló posteriormente la fotografía, el fotógrafo reconoció al presidente difunto, reconoció a Lincoln, y ella, la esposa, le dio las gracias y le dijo: sí, yo soy su viuda. Debemos recordar otros instrumentos de los espíritus de aquella época: Arthur Finlay, de voz directa; Paul Gillier, de levitación; Carlos Foster, considerado el más grande medium espiritista desde Swedenborg, que recibía a Virgilio, recibía a Luis de Camões e inclusive a Cervantes; el medium brasileño Carlos Mirabelli, etcétera, etcétera, etcétera. La historia nos ha traído aquí en esta noche el recuerdo de muchos personajes que colaboraron de una manera u otra en la divulgación de los fenómenos espiritistas. Unos lo sabemos con la conducta de la mediunidad con Jesús, prototipo de intercambio superior con Dios a favor de los hombres, ejercicio que adquiere las características esenciales para el mandato superior, es decir, encaminada a la mediunidad para la caridad como es natural, para ayudar a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de camino, y para ayudar fundamentalmente también a aquellos otros hermanos nuestros desencarnados que tienen la necesidad de esclarecimiento debido a su confusionismo. Los otros medios fueron insensatos, fueron presuntuosos, vanidosos e inquietos, que utilizaron la mediunidad a favor de su ambición, de su enriquecimiento. Pero no cabe la menor duda de que la grandeza de la doctrina espírita, basada fundamentalmente en la transformación del ser humano, todo se la debemos a los espíritus superiores, que a través del gran pedagogo francés Allan Kardec nos hicieron llegar sus conocimientos para el progreso de la humanidad, y que siguen transmitiéndonos esos conocimientos como complemento de todo aquello que precisamos para nuestra evolución en el tiempo actual. A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento, y a todos vosotros, gracias por estar ahí en esta nueva oportunidad.
Un abrazo muy fuerte. Que Dios nos bendiga a todos.